Wow, ustedes saben que yo tengo un grupo que nada más de mujeres y es como tan incómodo. No, o sea, no tiene que ver con ellas, sino porque por alguna razón yo siempre digo señores, porque regularmente eso significa, tiene la connotación como de plural. Y yo nunca había tenido un grupo solamente de mujeres. Entonces, como incómodo cuando son todas mujeres y tú dices señores, Manden a Warner allá para que para que haga el resuelva, yin ya. para que Gigi. A Rafael es que hay que mandar para que profundice. No, a Rafael no, yo no confío en Rafael. Tú sabes que en el coro siempre hay uno donde tú no Que puedes él dejar, tú no lo puedes dejar solo. Eso no fue de que Rafael. la China podrida. Sí, tú no lo puedes dejar solo porque mira, te traiciona. Acaba. No, No, señor, Rafael llegó. La usted tiene puso. una mala percepción de mí, pero yo lo dejo Oye, quieto. oye, oye, ay Dios mío. Muchacho, pero tú mandaste una foto una vez en estos días de que comida y habían como donalgas atrás, pero tú no te diste cuenta. Yo dije, pero mire este maldito loco, ¿qué es lo que tú te estás comiendo ahí? ¿Qué es lo que Ay, tú mi estás madre, no, enseñando? no, este está pasado. Vamos a esto, Ah, a está profundizar. bien. Miren, vamos a hablar de. Quedamos, ¿verdad? Vimos eritrocito, vimos hemolisis, clases en general. Nosotros vamos aquí a hacer algo bien parecido, pero. Van a haber algunos cambios, sencillamente por la naturaleza del material. Pregunta: ¿tienen alguna duda de lo pasado? De los hemolysis, algo, todo bien, todo bajo control. No, ok. Miren, déjenme ver algo. Nosotros entonces vamos aquí, acá, para hacer el esquema mental, organizarme. Porque realmente yo no había hecho esto así, pero me parece mejor porque con otras clases, como ustedes pueden imaginar, como que está con ese salto, no es muy divertido. Entonces, ok, excelente, hasta aquí. Miren, desórdenes de coagulación, yo les recomiendo, así como los mismos tipos de hemolisis, que miren, le dediquen, le pongan mucha dedicación, bastante dedicación, por lo siguiente. Son temas que por lo general son bastante descuidados, incluido yo los descuidé porque me parecían como medio, no voy a decir fácil, pero tampoco difícil, sino como raro. Bueno, nosotros como siempre vamos a tratar de aclarar lo más posible de los procesos y de organizar la información. Pero fuera de eso, les aconsejo que pongan mucha atención. Todas las hemólisis se parecen. Todos los trastornos de coagulación se parecen. Como siempre, las diferencias entre uno y otro son cositas tenues. Estos temas, sobre todo los relacionados a coagulación, son muy delicados y muy importantes porque la diferencia entre una cosa y otra, por lo general, para no decir siempre, son detalles pequeños, muy pequeños, que pueden pasar desapercibidos. Lo otro, si bien es cierto, ahora mismo no nos vamos a enfocar en fármacos, la cantidad de correlaciones clínicas, farmacológicas que tienen estos temas no le voy a decir que va a ser el bulk más grande de fármacos, no, pero es importante. Sobre todo cuando hablemos de interacciones. Vamos a ver más adelante que hasta para dar NSAIDs, ibuprofeno, ketoprofeno, todo eso derivado, hay que considerar algunas patologías de estas. Entonces es un tema de detalles. Fíjense. Lo que estamos viendo, nosotros vamos a dividir la hemostasia en primaria y secundaria. Lo que estamos viendo acá es la parte primaria. Cada vez que nosotros tenemos, cada vez que nosotros, oigan bien, daño endotelial, esto es un vaso sanguíneo entre comillas, un daño endotelial, lo próximo que sucede
es una conjunción de hemostasia primaria y secundaria. Oigan bien por si acaso. Si bien es cierto, nosotros vamos a ver una sucesión de pasos, imagínense, eso por convención, imagínense que todo pasa de manera simultánea. Entonces, miren, como mencionamos anteriormente, todo comienza con daño endotelial. Miren, hay una pregunta clase en el Step 1 que es esta. ¿Qué es lo primero que sucede luego de un daño endotelial vascular? Lo primero es vasoconstricción neurogénica. Eso es lo primero. Si aquí comienza a salir sangre, lo primero que usted puede hacer para controlar el sangrado es vasoconstricción. Si aumenta la vasoconstricción, aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia, disminuye el flujo. Porque en cardiovascular vimos que la resistencia es inversamente proporcional al flujo. Entonces, causar vasoconstricción disminuye el flujo, controla, por lo menos de manera inicial, el sangrado. ¿Qué tienen que saber? Esta vasoconstricción, como mencioné hace un momento, vamos a ponerlo así, esta vasoconstricción está dada por dos componentes que usualmente son descuidados. El primer componente, como mencioné hace un momento, es neurogénico. El segundo componente, o sea, los nervios que inervan esta sección, sensan el daño y causan vasoconstricción neurogénica refleja. El segundo componente es neuroendocrino. Cuando llega el estímulo neuronal, sigue un estímulo endocrino. Acá nosotros, las células endoteliales, vamos a decir esta célula, la pongo en rojo porque fue la dañada. La célula endotelial, cuando se burstea, cuando se rompe, cuando se daña, libera endotelina. Por si acaso, la hormona hasta ahora, hasta donde se conoce, que tiene mayor poder vasoconstrictivo, o poniéndolo en otra forma, la sustancia que más vasoconstricción ocasiona, endotelina, para que ustedes tengan una idea de qué tan fuerte es la vasoconstricción inicial. Ni epinefrina, ni nada de eso. Endotelina es lo que más causa. ¿Qué sucede? Cuando nosotros quitamos este lining endotelial, significa que vamos a estar exponiendo los elementos del tejido circundante a los elementos sanguíneos. Si nosotros aquí tenemos un endotelio vascular, significa que aquí lo que tenemos es tejido conectivo. Y ya nosotros sabemos, bueno, no hemos visto todavía a pie el tejido conectivo, pero cuando dimos bioquímica hablamos de los tipos de colágeno. ¿Qué tipo de colágeno encontramos aquí? El 1. Hay uno y tres. Uno y tres. ¿A dónde? Pregunta mía, ¿por qué ustedes dicen 1 y 3? O sea, ¿cuál es el fundamento? Pregunta. El fundamento que yo uso es, qué sé yo, el first aid, no, o sea, que estaba en la flashcard, me acuerdo por la flashcard, realmente. Ok, ¿alguien tiene alguna otra idea? Bueno, yo dije el 1 porque es el tejido, obviamente. Entonces, si es tejido vascular, como yo dice, 1 y 3. Yo dije 3 porque me acordé de Erlindan. A usted lo que hay que matarlo todito. El 1 y 3 No, es porque nosotros uno es más lo maduro. vemos es en Por eso. reparación tisular. Y en tal caso, si nosotros lo dividimos por órganos, puede ser que aquí aparezcan estas fibras, pero las principales fibras del tejido conectivo en general
es tipo 2. Estamos hablando de daño, yo creo, o sea, me imagino que ustedes están diciendo 1 y 2 porque están pensando en daño en reparación, tipo 1, tipo 3, pero no. Sí. No, yo te pregunté, tejido conectivo, ¿qué tipo de colágeno hay aquí? En tejido conectivo, tipo 2. Ok. Bien. Tipo 1, tipo 3, hueso. 3, ¿dónde es que encontramos el tipo 3? En los vasos. En los vasos sanguíneos, habíamos hablado de las redes, Vaso, de las ajá. redes de Útero. reticulina. Ajá. Útero, fetus, tissue, L1 repair. Eso es lo que me acuerdo. Bien. Por ende, no me confundan, estamos hablando de daño, pero la pregunta fue tejido conectivo. Bien. Y el 2 es basement membrane. Cartilage. No, el Ah, 4 oh, es membrana. el 4 basement. Ajá, basement membrane. Sí. Okay. El 4 es. El 2, cartilage, que la mnemotecnia era esa misma, cartilage. Diantre, sí, es tejido conectivo, obviamente. Claro, lo voy a matar. ¿Verdad? ¿Qué? Por eso que yo le digo, mire, ay Dios mío. Eso es una mnemotecnia que está en el first aid. Llegando. Sí, me imagino. ¿Y por qué no le dijiste ahorita? En el tipo, bueno, sí, mala mía. Sí. Yo le dije, señores, tienen que poner atención a la pregunta y no confundirme cosas. Para que ustedes tengan una idea, este tipo de escenarios donde le están hablando de, mira, daño endotelial, que no sé qué cuánto, y después le preguntan de una vaina que no tiene que ver con eso, pero la pregunta entera fue dirigida a esta vaina, pero te dicen, mira, ¿qué hay aquí? No se dejen comer. No se dejen comer. Pero no se preocupen, que también eso son cosas que ustedes van desarrollando a medida que trabajen con las preguntas. Pero tienen que tener cuidado. Escuchen. Entonces, como mencionamos, aquí ya sabemos que como este tejido conectivo, lo que vamos a tener aquí es mucho colágeno. Mucho colágeno. Entonces, los elementos sanguíneos van a entrar en contacto con el colágeno. Porque aunque aquí haya vasoconstricción refleja, naturalmente igual tenemos un leak. Esto es solamente para controlar inicialmente. En un momentito acá nosotros vamos a hablar, miren acá, factor de von Willebrand y de otros componentes que están relacionados a las mismas células endoteliales y otros elementos libres. ¿Qué me interesa que sepan, que internalicen, que manejen ahora? El proceso macro, lo general. Fíjense, lo primero fue daño. La primera respuesta fue constricción neurogénica, liberación de endotelina, vasoconstricción. Luego, exposición del colágeno a los elementos sanguíneos relacionados a cascada de coagulación. Como le dije anteriormente, nosotros tenemos aquí en sangre factor de von Willebrand circulando, lo vamos a ver un poquito más adelante, circula junto al factor 8 de la coagulación. Y aquí en las células endoteliales nosotros tenemos los cuerpos de Weber-Paladay que también tienen. Entonces, aparte de eso tenemos las plaquetas que también tienen factor de von Willebrand. Entonces, el source de factor de von Willebrand son 3. Plaquetas libre en circulación conjunto a factor 8 y cuerpos de Weber-Paladay. Eso es importante. ¿Qué sucede? La interacción entre, vamos a poner aquí, factor de von Willebrand, cuando el factor de von Willebrand se pega al colágeno, vamos a decir que se activa. Y esto habilita ahora a que las plaquetas que se encuentran aquí circundantes puedan entrar en conexión con este factor activado a través de un receptor que vamos a ver en un momentito. No se lo menciono para que lo vean gráfico en un momento. Entonces comienzan a agregarse las plaquetas. Fíjense, lo que primero que sucede, para que no se me confundan, déjame hacerle un zoom.
Miren. Un factor de von Willebrand, una plaqueta. Otro factor de von Willebrand, otra plaqueta. Otro factor de von Willebrand, otra plaqueta. Por eso es que a este proceso se le llama adhesión. Porque las plaquetas comienzan a pegarse al sitio donde ocurrió el daño, donde esté el factor de von Willebrand. Dame un segundito. Estoy respondiendo lo que le dije ahorita. Ok, listo. Pues sí, esto es lo que nosotros llamamos adhesión. Para que no me lo confundan con agregación. Entonces, ¿qué me interesa que sepan? Oigan bien, cuando las plaquetas acá pasan por el proceso de adhesión, oigan bien mis palabras. Esto provoca que comience un proceso de activación plaquetaria. Fíjense, dije activación de plaquetas. No me estoy refiriendo a la etapa de activación. Estoy hablando de activación de plaqueta. Cuando las plaquetas se pegan acá al factor de von Willebrand a través de su receptor GP1B, como le dije, se los represento en un momentito en el gráfico de abajo. Las plaquetas se activan. ¿Qué tienen que saber? Cuando estas plaquetas se activan, nosotros tenemos la liberación de 3 elementos importantes. ADP, calcio, tromboxano A2. Miren ese tromboxano ahí, pónganmele mucha atención. Porque más adelante, cuando hablemos de la interacción de los NSAIDs, relacionado principalmente a Glanzmann trombastenia, esto va a ser importante de recordar. Como dije, eso causa una activación de plaquetas. Las plaquetas liberan estas 3 sustancias. ¿Qué sucede? Luego sí pasamos a la etapa de activación. Fíjense, este ADP que se produjo acá se comienza a pegar a otros receptores que son importantísimos. Más adelante, cuando hablemos de clopidogrel, vamos a hablar de los receptores PDY12. Esta es la diana farmacológica de clopidogrel. ¿Qué sucede? Ahora, con la activación de los receptores PY2, sale otro receptor a la membrana. GP2B3A. Ese GP2B3A tiene algo muy importante para nosotros. Aquí en sangre nosotros sabemos que dentro de los elementos no formes tenemos fibrinógeno. El fibrinógeno se pega a los receptores 2B3A aquí y sirve para enlazar estos receptores de esta plaqueta con los receptores de esta plaqueta, teniendo el fibrinógeno en el medio. Y ahí viene el proceso de adhesión plaquetaria. Por eso le dije, no me confundan la unión de factor de von Willebrand acá con la unión de los receptores G1B. Eso no es agregación, eso es adhesión. Agregación es cuando el fibrinógeno sirve para enlazar múltiples plaquetas a través de la conjunción fibrinógeno y receptores G2B3A. Eso es importantísimo. Ahora en imágenes. Y técnicamente, miren, por si acaso, aquí nosotros terminamos con el proceso. Fíjense. Nosotros mencionamos, bueno, ahora le voy a hablar de esto. Miren acá.
Es una pregunta clásica también del STEP, que ustedes reconozcan estos factores. Constantemente en sangre hay un equilibrio entre factores proagregantes y antiagregantes. ¿Por qué es importante reconocer eso? Cada vez que nosotros hablemos de patologías donde hay un estado protrombótico, nos referimos a que alguno o varios de estos factores está aumentado. Y naturalmente promueve el clump y formación de trombos. Es importantísimo que reconozcan, que sepan identificar cuáles son los factores pro y antiagregantes. Si me preguntan a mí, los más importantes serían estos de aquí, todos realmente. Pero antiagregante, acá y acá. Óxido nítrico, aparte de tener una función vasodilatadora, es antiagregante también. Prostaglandinas es antiagregante. Por ende, ya nosotros vemos la importancia o el acercamiento que tienen los NSAIDs cuando hablemos de interacciones. NSAIDs, ya nosotros sabemos que son inhibidores de la COX. Por ende, disminuye la producción de prostaglandinas. Entonces, si nosotros estamos viendo que las prostaglandinas tienen propiedades antiagregantes, significa que los NSAIDs provocan un estado protrombótico. Por ende, están relativamente contraindicados en patologías donde lo que predomine sea estado protrombótico. Más adelante, cuando nosotros hablemos de los COX-2, los famosos, ¿verdad? Los Celecoxib y compañía, vamos a ver que dentro de los muchos efectos adversos que tienen asociaciones, uno de ellos es aumentar riesgo de eventos cardiovasculares. Fíjense, aquí nosotros concluimos con hemostasia primaria. En pocas palabras, hemostasia es causar agregación plaquetaria. Ahora, la agregación plaquetaria es como una curita, es como un mientras tanto. Es como que a ti se te picha una manguera y tú agarras y le pongas, no sé, un pedazo de masking tape, un pedazo del tape ¿cómo es que le llaman? El pipe tape, el tape este que es como gris. Usted se lo pone y posiblemente al principio resuelva y te dé tiempo para resolver definitivamente, pero si tú lo dejas por mucho tiempo, se despega el tape y sigue el problema. Esto es como de emergencia mientras tanto. A partir de aquí entran en juego los factores de coagulación, que vamos a ver en un momento. Entonces miren, ¿qué me interesa que vean acá? Esto que nosotros vemos aquí es sencillamente la descripción de lo que mencionamos anteriormente. Fíjense, normalmente aquí debería haber una célula. Si hay daño endotelial, se pierde esa célula. Aquí ya nosotros mencionamos que en el tejido conectivo circundante lo que encontramos es colágeno. Ya nosotros vimos que el factor de von Willebrand se une a ese colágeno activando el factor. Cuando el factor está activado, puede interaccionar con el receptor GP1B de la plaqueta. Ya nosotros mencionamos también que esto causa activación de la plaqueta, liberación de ADP, liberación de calcio y liberación de tromboxano A2. Ya nosotros vimos también anteriormente que el ADP que libera esta misma plaqueta y las demás también, pero de esta misma, se pega a los receptores P2Y. Y vimos que después de eso, cuando viene el ADP y se pega acá, eso causa la translocación de los receptores GP2B3A. Y ya nosotros vimos que el GP2B3A se une al fibrinógeno en sangre.
Y como ustedes ven acá, los GP de este permiten unir esta plaqueta con esta a través de fibrinógeno. Eso es importantísimo que sepan este proceso, que conozcan cada uno de los intermediarios, porque como ustedes ven acá, esta imagen me encanta, porque te va haciendo las correlaciones. En un momento vamos a hablar de esas patologías. Tienen que ponerle sumamente mucha atención a cada una de estas proteínas, porque como ya ustedes saben, una proteína, un gen, mutaciones. Entonces cada uno de estos sitios son lugares que pueden dar origen a patologías. Y cada una de ellas van a tener sus características, aunque afecten pasos del mismo proceso, sin mencionar las correlaciones farmacológicas, que nuevamente no van a ser nuestro core ahora mismo, pero es importante que ustedes entiendan la necesidad de literalmente aprenderse cada uno de las fases de los elementos de las proteínas, imperativo y necesario. Si ustedes hacen eso, van a hacer preguntas regaladas. Si no, se le va a hacer muy difícil y muy incómodo. ¿Tienen alguna duda? Ninguna. Creo que claro. Miren, vamos a hablar ahora de factores de coagulación. Por si acaso, nosotros vamos a hablar de proteína C y proteína S. Esas dos proteínas no están mencionadas acá, pero son factores anticoagulantes importantes. No están aquí, pero son anticoagulantes que se producen constantemente, al igual que los factores de coagulación, en el hígado. Importantísimos. Miren, esto que ustedes están viendo acá es lo que sigue acá. Después de que se forman este plug de platelets, lo que entra en juego acá es factores de coagulación, entrando al proceso de hemostasia secundaria. ¿Qué tienen que saber de acá? Como le dije en estos días, de aquí lo que hay es que identificar las cosas importantes. Ahora, ¿qué es importante acá? Miren, el highlight lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tienen que saber que hay vía intrínseca, vía extrínseca. Tienen que saber que la extrínseca inicia por el 7. De la extrínseca tienen que saber que termina con la activación del factor 8. Miren acá, ustedes están viendo que dice factor 8 con von Willebrand. No se preocupen, que cuando hablemos de hemofilia, ustedes van a entender por qué eso es importante. Pero mírenlo acá, siempre están juntos. En sangre están juntos. Y también cuando hablemos de la enfermedad de von Willebrand, cuando hablemos sobre todo de su tratamiento. Otra cosa que deben de saber es que poder identificar que las dos vías ambas culminan con la activación del factor 10. X. ¿Cómo? Sí, eso mismo, con la activación del X, del 10. Esas sí son las cosas importantes de acá. No tienen que aprenderse la vía completa. Sencillamente los patrones. Un poquito más adelante vamos a hablar de PT a PTT. ¿Qué otra cosa es importante? Nuevamente, nosotros todavía no nos vamos a enfocar en fármacos, porque para hablar de cómo arreglarlo mal, primero tenemos que conocer lo normal,
lo anormal y posteriormente pensar en arreglar. Ahora, sí es importante que identifiquen, por lo menos de manera general, las dianas farmacológicas de los diferentes fármacos. Que tengan una idea. Aunque como les dije, posteriormente nos vamos a encargar de eso. ¿Qué otra cosa es importantísima acá? Fíjense cómo termina todo. Lo que hacen los factores de coagulación es que forman una especie de... ¿Cómo se llama eso? Malla. Esa malla queda por arriba del platelet plug. O sea, por arriba de toda la plaqueta por acá, lo que hacen los factores de coagulación es que forman una malla, estabilizando a estas plaquetas. Si usted no hace eso, el plug de plaquetas se despega en cualquier tiempo, cualquier momento. Entonces los dos procesos son importantes. La adhesión plaquetaria y posteriormente que los factores de coagulación formen el mesh alrededor de ella para darles estabilidad. Ambos procesos son esenciales. ¿Qué tienen que saber? Un poquito más adelante, sobre todo en neuro, cuando nosotros hablemos de strokes, sobre todo strokes y un poquito en EMI, porque en EMI se puede utilizar streptokinasa si se cumplen algunos criterios. ¿Qué me interesa que sepan? Miren, como todo en el organismo, nosotros si eventualmente formamos un mesh con plaquetas, lo que nosotros queremos contener es un sangrado. Queremos contener un sangrado. Como siempre, luego de que contenemos el sangrado, lo que viene es reparación. Luego de que nosotros terminamos de reparar el endotelio, lo que sigue es eliminar el plug. Ya no lo necesitamos. ¿Cómo nosotros lo eliminamos? Con plasmina, que viene del plasminógeno. Importante. Nuevamente, no nos vamos a enfocar mucho todavía en fármacos, pero sí son demasiado importantes. De hecho, es el provecho de esto. Entonces ya nosotros tenemos una idea general de cuáles son los pasos que siguen luego de endothelial injury, cuál es el papel de las plaquetas, cuáles son las proteínas que intervienen en el proceso, cuál es el papel general de los factores de coagulación. Hay otra cosa que es importante acá. Miren, 1972. El factor 10, el 9, el 7 y el factor 2. Estos factores son dependientes de calcio. Eso es importante reconocer también. ¿Ustedes se acuerdan que las plaquetas liberaban calcio? Para activar estos factores. Sí. 1972. No creo que haya una manera más fácil de aprenderse. Porque una fecha. Luego de eso hay cositas que vamos a ir viendo, pero como siempre, entendimiento del proceso. Miren, en bioquímica ya nosotros habíamos visto este procesito de acá. Ya nosotros habíamos visto que la vitamina K era necesaria para la gamma carboxilación. Esto lo hablamos en bioquímica. ¿Qué sí me interesa que sepan? Fíjense, en el proceso de utilización de la vitamina K, nosotros maduramos, fíjense, 1972 también. Pero también aparecen proteínas C y S que mencioné hace un momento que son, míralo aquí, anticoagulantes. Eso es importantísimo cuando nosotros hablemos de algunos de los efectos adversos de la warfarina. Por ejemplo, warfarin necrolysis.
Bueno, necrosis. Vamos a poner necrosis. Skin-induced necrosis por warfarina. Miren, esto es uno de los efectos adversos prevenibles de utilizar warfarina. Fíjense, cada vez que ustedes vayan a utilizar o le mencionen de un paciente que vaya a utilizar warfarina, ustedes van a escuchar de algo llamado heparin bridging, hacer puente con heparina. Warfarina nunca se da sola de inicio. Primero hay que dar heparina y warfarina. Luego de varios días con heparina, usted deja la warfarina sola, pero hay que iniciar siempre con ambas juntas. ¿Por qué? Si usted da warfarina, que es un antagonista de vitamina K, eso significa que usted eventualmente va a dejar de producir factores 1972. Si usted disminuye la producción de factores de coagulación, ya usted sabe, eso es un estado pro anticoagulante. Disminuye la propensidad a formar trombos. ¿Cuál es el problema? La vida media de estos factores es larga, se requiere días para que estos factores cedan al efecto de la warfarina. Ahora, la proteína 6S tiene una vida media corta. En el primer día ya desaparecen. Entonces, en los primeros días de administración de warfarina, usted bloquea inicialmente o preferencialmente a las proteínas anticoagulantes, favoreciendo a las coagulantes. Entonces, la warfarina en los primeros días causa un estado protrombótico a través de la inutilización preferencial inicial de las proteínas 6S. Y eso lleva a esto. ¿Entendieron? ¿O no? Hello. ¿Tú cómo que puedes darle para atrás? Porque... Sí, que el internet se frizó un momento, pero fue... ¿Qué es lo que pasa? O sea, Rosana, ¿puedes explicar nuevamente? ¿qué? Por No favor. entendí porque hablaron juntos. Díganme ahora qué. Que si lo puedes explicar nuevamente, por Ay, favor. Dios mío, yo ni me acuerdo ya. No, mentira. Miren, cada vez que ustedes dan warfarina, siempre en los primeros días hay que acompañarla de heparina. La razón de eso es lo siguiente. Como nosotros vimos acá, hay factores de coagulación y hay factores anticoagulantes que requieren la utilización de vitamin K. La warfarina es un antagonista de vitamin K. Por ende, si usted da warfarina, usted bloquea estas vías y causa que se disminuya la producción de factores de coagulación y de anticoagulantes. ¿Cuál es el problema? Se requieren días, la vida media de estos factores es larga, o sea, se duran días para que desaparezcan estos factores de la sangre. Ahora, las proteínas 6S que son anticoagulantes tienen una vida media baja. Por ende, cuando usted comienza a dar warfarina, los primeros factores que desaparecen en sangre son 6S, que son anticoagulantes. Y si usted quita anticoagulantes y los agentes coagulantes todavía están en niveles normales, usted provoca un estado protrombótico transitorio. Hasta que la warfarina hace su kick-in de su efecto completo y también bajan estos factores. Por esa razón siempre hay que dar heparina en los primeros días para evitar a lo que se llama warfarin induced skin necrosis, que es esto. Cada vez que ustedes vean eso, le dieron warfarina sin darle heparina. Ya. Déjame cortar esto, lo dejé afuera. Perfecto. Ahora sí. ¿Estamos claros? Sí. 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 Hay
¿Un estado transitorio de qué? ¿Cómo? ¿Un estado transitorio de qué? Protrombótico. Ok. O sea, que favorece la formación de trombos. Entonces, esa es una pregunta clásica, por si es importante. Fíjense, yo he dicho ya en varias ocasiones, no nos vamos a enfocar en fármacos. Si yo me detengo para hablar de algo relacionado a algún fármaco, considérenlo high yield, o sea, muy importante. Muy importante. Ya esto realmente está relacionado es con fármacos, so, no vamos a entrar aquí todavía. Ya esto nosotros lo hablamos. Ahora pasamos directamente a el cáncer. Miren, vamos a hablar ahora de algunos coagulation disorders. Fíjense, anteriormente nosotros dividimos la cascada de coagulación en intrínseca e extrínseca. Miren, yo ay, contra. Hasta el día de hoy a mí se me cruzan los cables con PT y PTT. Miren. Extrínseca, de la manera que yo trato de acordarme lo siguiente. Extrínseca es una vía corta. Extrínseca es una vía, perdón, al revés. Extrínseca es corta, intrínseca es larga. Entonces, ¿cómo yo me acuerdo? Al revés. La vía interna, o sea, la vía larga se mide con lo corto. Y la vía externa, o sea la corta, se mide con lo largo. Ya eso es lo único que me ha ayudado. Pero es importantísimo. ¿Por qué? Yo estaba viendo un ejemplo también, donde ponían aquí o sea, la PTT con los factores 12, 11, 9 y 8, PTT. Vía intrínseca, y la PT, que es la más corta, con el factor 7, que es la vía extrínseca. Me lo encontré fácil. Lo que así. ustedes les sirvan, ese es el camino. ¿Por qué es importante eso? De ahora en adelante, miren, cada vez que ustedes le pongan PT a PTT, miren, revisen esa vaina de arriba abajo. ¿Por qué es importante esto? Indicadores. Ya usted sabe que si tú te encuentras la PT elevada, ya usted sabe. Ya usted sabe por dónde buscar. Yo pensaba que era al revés, PT con extrínseca y PTT con intrínseca. No, yo no sé, yo estoy diciendo. No, mentira. No, pero sí, miren, es sumamente importante. Y por eso habrías diciendo lo mismo. Yo también. Me atrevería a decir que todavía. De la única manera que yo me acuerdo es por eso, de que al revés. Eso es lo que yo pienso, al revés. No, Jordano, la PTT es la vía intrínseca. Vamos a votar. Es que así, yo me lo aprendí así, PT corta y PTT. Sí. Yo creo que primera vez en la vida, mira, están poniendo atención. Primera vez en la historia, señores, de este Quiere hacer un proceso. desafío. Retaron a Jordano, se siente. No, eso está bien, pero primera vez en esta vida, señores, felicidades. Están creciendo, están desarrollando. Eso está bien. Gracias. Miren, lo importante de esta partecita, como lo había mencionado, es que sencillamente sepan identificar qué significa cuando encuentran cada uno. Miren, hay unas preguntas clásicas relacionadas a hemofilia. Todas las hemofilias se ven igualitas. Igualita. O sea, presentación igualita. Ustedes lo que van a ver es esto. Principalmente van a encontrar dos cosas. Oigan bien, cada vez que ustedes tengan alguien que constantemente a traumas menores desarrolle bruces y o que a traumas menores también desarrollen hemartrosis, sangrado articular,
cada vez que ustedes vean esta constelación deben de pensar en hemofilia y ya. ¿Qué cuidado tienen que tener con hemofilia? Bruces, child abuse. Ya usted sabe, si a usted le llega un niño y que está golpeado un día, tiene que cuidarse de esto. Es importante. Nuevamente, cada vez que ustedes vean una gente que se alimenta bien, sin causa aparente ni nada raro, que desde chiquito, bruces o inflamaciones importantes articulares relacionadas a traumas. Por ejemplo, pregunta clásica de que un niño que quiere comenzar a jugar soccer y que después del partido tiene una sola articulación vuelto un disparate. Que cuando meten una aguja y sacan sangre, tienen que automáticamente pensar en hemofilia. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo usted sabe si es A, B, C? O sea, si hay deficiencia de factor 8, 9 u 11. 8, 9 u 11. Esa es la pregunta del millón. Imagínense que ustedes le ponen, mira que este muchachito, este niño, como yo le dije, que él comenzó, le llamó la atención el soccer, quiere ser como Messi, y fue a práctica hoy. Práctica de soccer. Después de la práctica, él agarró y se le inflamó una rodilla. La mamá pensaba que eso fue por el estrés la primera vez, que él se cayó un par de veces, pero que fueron caíditas, que ella estaba ahí, que no le hizo caso. Al otro día tenía la rodilla vuelta un disparate. Fueron al médico, tiraron una radiografía, se veía un líquido muy denso, metieron una aguja y sacaron sangre. Y luego te preguntan, ¿cuál es la posible causa de esta patología? Te ponen A, deficiencia de factor 8. B, deficiencia de factor 9. C, deficiencia de factor 11. D, deficiencia de factor 10. ¿Qué ustedes opinan? El 8. ¿Por qué? Porque eso, bueno, porque ya vimos que hemofilia da con 8, 9 y 11. Sí, pero por la característica que tú acabas de mencionar del factor 8 de los bruces, de la hemartrosis. Pero es que se da con todo. Consideren que en toda la hemofilia da eso. Toda la hemofilia, yo le dije, imagínense que se ven iguales. 9 se ve a sí mismo, 10 se ve a sí mismo. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la respuesta? Solo Cristo. Sin una analítica de sangre. Oye, dices. Así. Y así. En tal caso, si tú le haces analítica así, tú puedes ver que la diferencia, ¿verdad? Pero porque así, la A es la más severa. La A es la más severa. Se ven igualitas. Te digo, clínicamente considérenla igual. Severidad es sencillamente la cantidad de veces que suele pasar. Pero fuera de eso, esta es la primera vez que pasa y tú lo que tienes un niño con sangre en una articulación a trauma leve. Ya, o sea, ya, ahí sencillo. Una pregunta. Ajá. O sea, no una pregunta, sino más bien para responder la pregunta que te hiciste. Yo tengo entendido que el 8 es más común en hombres, ¿verdad? Pero y el 9 en mujeres. Mira lo que dice aquí. X-linked recessive, X-linked recessive, recesiva normal. Entonces, en tal caso sería, eso te lo reduce a A y B. Porque él no tuvo ningún injury, no fue por eso. ¿Cómo? Porque él no tuvo ningún injury. Pero que toditas dan igual. Pregunta pendeja. 8. Porque es sencillamente la más común. ¿Ya? Ay. ¿Él? No, esperen ese tipo de preguntas. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Déjame estar anotado. Deberían. Cada vez que yo le hago esas observaciones de que mira, porque es la más común, esa vaina es importantísima. Porque le van a aparecer desgracias de esa naturaleza. Y es así, usted tiene que saber eso y ya. Como yo le dije, el STEP, tanto el 1 como el 2 se divide en entender cosas y saber cosas. Ya.
muchas veces hay que saberse detalles y ya. Como les he dicho, porque ellos hacen tanto hincapié a veces como en una patología, en los aspectos epidemiológicos, más que otra, yo no sé. Pero así, sencillo como eso. Así de sencillo. Entonces, eso es importante. Importante. ¿Qué era lo otro que le iba a decir? Fuera de eso, como le dije, es lo mismo. Ya lo otro ustedes lo mencionaron, ¿verdad? Si es X-linked recessive, varones son los más afectados. Ahora, yo preguntaría bien chévere y bien bacano. ¿Cuáles condiciones? Déjame escribir la pregunta porque no conocemos, ¿verdad? Ya yo lo conozco a ustedes. Los voy a ayudar. ¿En cuáles condiciones una patología con inheritance X-linked recessive es más común en hombres? Dios mío. Ay. Mírala ahí. Esa es la pregunta. ¿En cuáles condiciones una patología con inheritance X-linked recessive es más común en hombres? Por favor, tómense un minuto para pensar la pregunta. Para que no nos matemos. Ya pasó el minuto por si acaso. Pero es una patología. Yo no sé. Todita la patología X-linked recessive. Es algo general. Todo lo que sea. ¿Puedo decir? Grita. Mira, Dios mío, piensa se acaba esta vaina rápido. Yo ni voy a hablar. Dime. Si la madre tiene la patología. ¿Cómo así? Porque el cromosoma X al hijo es la madre que se lo transfiere. ¿Y por qué el papá no le puede pasar X al hijo? Si es varón, él le va a pasar Y. Porque... Está bien, esa es la respuesta. Está bien. Se ganó su estrellita porno. La primera. Está bien, nunca es tarde. Está bien. ¿Entendieron eso? Sí. ¿Alguien lo entendió? Recuerden que nosotros aquí tenemos 2X y aquí tenemos XY. Si estamos hablando de un hijo varón, lo único que el papá siempre le pasa al hijo es la Y. Nunca le pasa la X. Porque si le pasa la X y le pasa la Y para que sea varón, no es un hijo, es un clon. Y o sea, no. Las X de los hijos siempre vienen de la madre. Entonces, de la única manera que un hijo puede estar afectado en una familia por una enfermedad X-linked recessive es si es la madre que se encuentra afectada. Y naturalmente le pasa la X que tienen broma. Vamos a poner que esto. Si es hijo, la X siempre de la madre, Y de varón. Bien. Bien. Yo creo que ya realmente de hemofilia no hay cosas
más importante, como siempre, hacer la correlación, recordarse de los factores. Les recomiendo que hagan esto que yo hice, porque así que yo me lo aprendo, 8, 9, 11, en conjunción, así mismo, ABC. Yo estuve leyendo, no es con relación a hemofilia, pero o sea, no es de hemofilia, pero está relacionada a la hemofilia, y es una enfermedad que se llama coagulation factor inhibitor, que se parece mucho a la hemofilia tipo A, y en todos los síntomas es prácticamente igual, da lo mismo que da la hemofilia tipo A. Yo te cuento trompada. Mira, lo que tú estás mencionando es algo interesante. Se sale un poco del scope de lo que estamos hablando, pero te voy a aclarar. Mira, déjame decirte lo que yo entendí para que después tú me corrijas. Vale. Ajá. Lo que yo leí es que es como un anticuerpo adquirido que trabaja en contra de los factores de coagulación. Ok, pero, entonces, pero eso no es una patología. Bueno, esa condición. Entonces, lo que yo leí sobre eso fue como que para tú diferenciar esto de la hemofilia tipo A, se hace un estudio que se llama The Mixing Study, que es, por ejemplo, tú coges la sangre normal, que no tiene la mutación, el problema de la coagulación, y se la pones a una sangre con hemofilia, y entonces el PTT va a estar normal. Sin embargo, si tú pones esa sangre normal en el problema de coagulación, la PTT no se va a corregir el problema, la PTT va a seguir estando. Mira, lo que tú dices yo lo entiendo, Mixing Story, pero voy a aclarar algunas cosas. Mixing Story sí sirve para eso y sirve también para cuando hay en lupus, cuando se desarrolla lupus anticoagulante. Ahora, lo que sí tengo que aclarar es lo siguiente. Mira, cuando se dice que un paciente con hemofilia, primero, eso de desarrollar inhibitors no es una enfermedad. Es una complicación del tratamiento de hemofilia. Si tú agarras un paciente con hemofilia, por ejemplo, y tú comienzas a administrarle el factor que le hace falta, vamos a decir que está hemofiliada, por ende, tiene deficiencia de factor 8. Si tú comienzas a este paciente a darle factor 8, el factor 8, ¿verdad?, es una proteína, ¿verdad? Entonces, este paciente tú comienzas a darle factor 8, que es lo que tiene deficiente. Ahora, este factor 8 es una proteína y es la proteína de otra gente. Ajá. ¿Qué sucede? Hay un mínimo riesgo de que esta proteína sea reconocida por el sistema inmune de este señor y comience a desarrollarse anticuerpos anti-factor de coagulación. Ok. Entonces ahora, cada vez que tú le des el factor 8, se le van a pegar anticuerpos y el sistema inmune lo va a eliminar. ¿Qué significa eso? Que este paciente ahora es propenso a sencillamente seguir desarrollando su hemorragia, aunque tú le estás dando el tratamiento, porque ese factor 8 se está consumiendo. Cuando eso sucede, a eso es lo que se le llama desarrollo de inhibitors en hemofilia. Cuando eso sucede, va a pasear el tratamiento, dale por otro lado. En vez de 8, bueno, comienza a darle 10. Porque nosotros vimos aquí arriba que las dos vías siguen en 10. Entonces te está dando problema el 8. Olvídate de eso, comienza a dar 10. Ok. Yo pensaba que era como yo pensaba que era una complicación aparte. Yo dije, no, pero mira esto. Del mixing, el mixing story sí es aplicado como mencionaste. Si nosotros estamos desarrollando anticuerpos, si yo mezclo la sangre de este paciente con una muestra de sangre donde yo puse factores de coagulación, va a pasar lo mismo. Los anticuerpos de este paciente en el suero se van a unir a los factores 8 y van a seguir dándome los tiempos altos, porque el 8 nunca va a estar disponible mientras hayan anticuerpos.
Eso se llama Mixing Story. Ahora, la aplicación más clásica de los Mixing Stories es, como mencioné hace un momento, cuando hablemos de lupus. En lupus se puede desarrollar, y en Antiphospholipid Syndrome se puede desarrollar aumento de los tiempos secundarios al desarrollo de una especie de inhibidor, también podemos llamarle así, que se llama lupus anticoagulant, y da bueno, no da la misma presentación, porque en vez de aumenta los tiempos, pero lo que causa es trombosis en vez de hemorragia. Pero no se preocupen que vamos a llegar ahí. Okay. Pero sí. Gracias por la aclaración. Sí. No, y es muy interesante eso. Yo realmente creo que eso no está aquí. O sea, no forma parte del enfoque de Step 1, pero eso es realmente interesante. Es algo interesante. Miren qué interesante. ¿Alguien se acuerda que era desmopresina? Sí, es un análogo de la ADH. Exacto, un análogo de la ADH, de la hormona antidiurética. Nosotros vimos algunos casos. Si bien es cierto, las hormonas en general nosotros nos guiamos por sus acciones más importantes, regularmente tienen acciones secundarias. En el caso de la ADH, aparte de... ¿Alguien se acuerda cuál era el efecto, cuál era el mecanismo de acción específico? Oigan la pregunta, específico en el riñón de la ADH. Sí, traslocaba las acuaporinas. La AQP2, acá. La AQP2, la acuaporina tipo 2. O sea, lo que causan es reabsorción de agua. Bien, entonces, aparte de eso, la desmopresina tiene un efecto interesante, y es que en el endotelio vascular promueve la liberación de factor 8. Realmente factor de von Willebrand, y como habíamos mencionado, el factor de von Willebrand siempre pega en lo de 8. Regularmente van juntos. Sencillo como eso. Pero sí, eso es interesante. Vitamin K, ya ustedes saben que nosotros arriba, aquí vimos que hay factores tanto de la vía intrínseca como de la extrínseca que son dependientes de vitamina K. Entonces, si tú tienes deficiencia de vitamina K, no va a tener ni 7 ni va a tener 9. Por ende, tú vas a tener aumento de los dos tiempos. Sencillo como eso. Pregunta: ¿cuándo nosotros debemos de sospechar de deficiencia de vitamina K? Quitando a los niños nacidos en casa, que los conozco. Antibiótico. Okay. El paciente se encuentra en unidad de cuidados intensivos, está tomando mucho antibiótico. Ok, entonces, ¿cuál es la relación entre antibiótico y vitamina K? El daño que se produce... está bien, dale, Rafael. No, dale tú. Sí. Tirando una pata, bueno, no una pata voladora, sino que no sé exactamente, pero sí sé que produce daño a nivel gástrico de la flora bacteriana, creo que algo así. Entonces, y entonces déjame ver si yo entiendo. Tú me dices que causa daño a la flora bacteriana gástrica. Sí, porque como son antibióticos, darle mucho antibiótico puede entonces hacerle daño, o sea, disminuir el número de bacterias que son normales en la flora intestinal, y eso disminuye la síntesis de vitamina K y puede provocar un sangrado anómalo. ¿Y cuál es la relación bacteria y vitamina K? Eso mismo, que esas bacterias son las que ayudan a la síntesis produce de vitamina K. Exacto. Entonces, por ejemplo, en los niños hay que darle vitamina K porque como tienen un sistema gastrointestinal todavía inmaduro, exacto, entonces hay que darle porque no lo tienen. Es algo así. Bien, ok, ahí sí, está bien. Bacterias colónicas. Al final dijiste gastrointestinal, te iba a matar, porque ¿cuándo te has visto una bacteria aquí? Helicobacter. O sea, gástrica, pero está bien. Bien. Oh, wow.
Miren, fíjense, anteriormente nosotros vimos las dianas patológicas de lo que vamos a ver ahora. Miren acá. Hace un momentito nosotros hicimos un disclosure de los diferentes procesos, etapas y proteínas que intervenían en el proceso de adhesión y agregación plaquetaria. Nosotros ahí vimos Glanzmann thrombasthenia, Bernard Soulier y von Willebrand. ¿Dónde está von Willebrand? ¿Por qué no está ahí von Willebrand? ¿Dónde está von Willebrand? Ah, míralo aquí. Miren, para que nos guiemos. Dios mío, ¿por qué ponen esto tan lejos? Y no lo ponen uno al lado de otro, Dios mío. Mira aquí. Para que vayamos haciendo las observaciones del lugar. Vamos a buscar esto. Miren qué divertido. Vamos a quitar toda esta información extra que no nos interesa. Lo que nos interesa es concentrarnos en lo general. Esto ahora mismo no nos interesa tampoco. Esto tampoco. Miren, ¿qué es lo importante acá? Yo creo que aquí estamos. Me gusta más así. Miren, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Anteriormente nosotros describimos el proceso general y mencionamos briefly las patologías. Bernard Soulier. Cada vez que ustedes, miren, referente a coagulación, ustedes van a tener tres indicadores. Van a tener PT, van a tener APTT y van a tener bleeding time. Adicional van a tener platelet count. Las diferentes expresiones o hallazgos que afectan a cada uno de estos señores es lo que le va a decir a usted dónde está la patología. Miren acá, platelet disorders. Estos son problemas que están relacionados con las diferentes proteínas que están alrededor del proceso de agregación plaquetaria. ¿Qué es lo que se ve afectado principalmente aquí? Platelet count y bleeding time, tiempo de sangría y número de plaquetas. Fíjense que por aquí ustedes no van a ver en ningún lado PTT ni APTT afectado. ¿Por qué? Porque PTT y APTT lo que mide es factores de coagulación. ¿Por qué hablamos de esto? Para que vean los patrones. Cada vez que ustedes vean que le pongan un caso donde hay modificaciones de PT o APTT, busque problemas con los factores de coagulación. Cada vez que usted vea problemas con aumento del tiempo de sangría o la cantidad de plaquetas, piense en problemas con las plaquetas. Si ve los dos modificados, busque patologías combinadas. Entonces es una guía importantísima. Los laboratorios son para interpretarlos. Sencillamente eso. Sencillamente eso. Entonces, siguiendo esta lógica, me interesa que vean lo siguiente. Aquí nosotros vamos a tener manifestaciones generales y ¿cómo se llama esto? Manifestaciones generales y algunas particulares. Por ejemplo, miren acá. Síndrome de Bernard Soulier. Nosotros habíamos mencionado el GP1B, que era el que me conectaba inicialmente las plaquetas con factor de von Willebrand. Entonces, si nosotros tenemos deficiencia de GP1B, desarrollamos Bernard Soulier. Como Bernard Soulier, o sea, como esta proteína es la primera unión entre donde está el daño del endotelio vascular y las plaquetas, significa que ya ustedes saben lo que tenemos que esperar, ¿no? Aumento del bleeding time. Ya las plaquetas no se van a poder agregar de manera adecuada, no van a poder pasar por el proceso de adhesión.
No va a haber adhesión plaquetaria en lugar del daño. Si no hay adhesión de plaqueta en el lugar del daño, mucho menos podemos avanzar a la activación de la plaqueta y posteriormente a la agregación plaquetaria. Ahora, fíjense acá, en Glanzmann trombastenia nosotros lo que tenemos es problemas con la agregación plaquetaria. Bernard-Soulier, adhesión. Glanzmann trombastenia, agregación plaquetaria. No me confundan los procesos. Fíjense, aquí nosotros estamos pegando, como habíamos hablado anteriormente, la plaqueta al sitio del problema a través del factor de von Willebrand. Esto se llama adhesión. Esto que ustedes están viendo aquí, miren, adhesión es del tejido dañado a la plaqueta. Eso es adhesión. Agregación plaquetaria es la unión entre plaquetas. Entonces, en Glanzmann trombastenia el problema está aquí en la agregación plaquetaria. En Bernard-Soulier lo que tenemos es problemas con la adhesión. No me confundan los procesos. Por eso lo vemos por parte. Entonces, si nosotros tenemos tanto un problema, podemos desarrollar un problema acá como un problema acá, ¿qué van a compartir Bernard-Soulier y Glanzmann trombastenia? Los dos van a tener bleeding time. Si yo agarro y le pongo en un dedito, le hago un corte al paciente y veo que a los 15 minutos todavía está sangrando, pues sospecho que el problema está por aquí. Aumento del bleeding time, tiempo de sangría. Entonces, viene la pregunta del millón. ¿Cómo yo entonces diferencio Glanzmann trombastenia de Bernard-Soulier? Hay dos hallazgos importantes. Fíjense acá. Bueno, de hecho, vamos a comenzar con la imagen. Bernard-Soulier platelets. Ok, miren, ¿qué ustedes están viendo ahí? ¿Qué es? Bueno, el nombre, qué pendejo esto. Plaqueta gigante. Plaqueta gigante, exacto. Platelets blood smear. Como siempre, vemos algo raro, vamos a ver lo normal. Miren, normalmente las plaquetas tienden a llamarlas, o sea, de manera general las llaman la regla de la sangre. Y le llaman regla porque regularmente tú tomas la plaqueta como para determinar el tamaño relativo de los otros elementos. Porque las plaquetas siempre son la cosita más chiquita, los punticos más chiquitos. Fíjense, esto es normal. Fíjense en Bernard-Soulier. Plaqueta gigante. Cada vez que usted vea un problema de coagulación, el tiempo a expensa de aumento del tiempo de sangría, y le mencionen que en el SMER se ven plaquetas gigantes, o le enseñen la imagen o se lo digan reportado, Bernard-Soulier, ya. Ya. Hay otra cosa que es, yo creo que está aquí esto. Bueno, no está representado acá, que es raro. Miren, nosotros vamos a ver otra manera de diferenciar una de otra. Hay algo que se llama, déjame coger esta imagen de nuevo. Hay algo que se llama Ristocetin assay, la prueba de la ristocetina. No me acuerdo de dónde viene la ristocetina, si es una planta o si es bacteria, pero yo sé que algo salvaje por ahí. La ristocetina tiene una cualidad muy interesante. Cuando usted expone endotelio, no tiene que haber daño, es el endotelio. Recuerden que aquí nosotros tenemos los cuerpos de Weevil-Pallady. Cuando usted da ristocetina, lo que hace ella es que promueve la liberación de factor de von Willebrand. Y ya nosotros vimos que el factor de von Willebrand es lo que nos permite a nosotros iniciar con el proceso de la adhesión plaquetaria. Entonces, si usted da ristocetina y no ve que las plaquetas comienzan a pegarse una con otra, significa que o no hay factor de von Willebrand o no hay el receptor que permite la adhesión entre plaqueta y factor de von Willebrand. Entonces, cuando usted ve el ristocetin assay negativo,
piense inicialmente Bernard Soulier, sobre todo si está acompañado de aumento del bleeding time, sobre todo si le dicen que hay Guillain platelets en el blood smear. Así es que ustedes van a identificar Bernard Soulier, sencillamente eso. Entonces eso es lo primero. Ahora viene la otra pregunta. Si ya nosotros sabemos cómo identificar a Bernard Soulier, ¿cómo nosotros establecemos una diferencia o diferenciamos Bernard Soulier de Gran Mastombrastenia? Sencillo. Si le ponen el mismo caso, pero en el blood smear las plaquetas están normales. La otra diferencia, en Glanzmann trombastenia, el Ristocetin assay es fue aquí abajo. Sí. El Ristocetin assay en Glanzmann es normal. Porque en Grassmann el problema está aquí, en la agregación, no en la adhesión. En Glanzmann el GP1B está bien. Y si Ristocetin saca von Willebrand, el GP1B se va a unir al von Willebrand. Entonces se va a iniciar el proceso, pero no va a progresar. Entonces, Bernard Soulier versus Glanzmann trombastenia. Bernard Soulier, plaquetas gigantes. Ristocetin assay negativo. Aumento del tiempo de sangría. Glanzmann trombastenia, aumento del tiempo de sangría, bleeding time. Ristocetin assay positivo. Normal platelets en sangre. Sin clompeo naturalmente, porque lo que estamos embromando aquí es adhesión y aquí agregación. Entonces estamos claros con el verso de Bernard Soulier y Glanzmann trombastenia. Ya no me pueden quemar con eso. Sí, eso está claro. Preguntas. En el Bernard Soulier, el enlargement de las plaquetas es porque Ni puta idea. O sea, para serte sincero, ni puta idea. Yo vi por ahí, pues dije porque son como células, plaquetas inmaduras, o sea, los megacariocitos son, eso es lo que se ve en el smear. Hasta donde llega mi conocimiento de ser humano, médico general, los megacariocitos normalmente no abandonan la médula. NPI, yo solamente sé que eso es así. Si me hago hematólogo más para adelante, posiblemente me interese. Mientras tanto, por lo menos como le había dicho, disculpen, no estoy fomentando la mediocridad para nada. Es sencillamente que no, si no saben. Para STEP, lo que ustedes le van a pedir es esto. Donde le van a tirar los ganchos, eso que le van a decir, mira, que se ven una plaqueta junta ahí. O mira, que las plaquetas se ven normales. O le van a meter por ahí el Ristocetin assay. Ok. Nuevamente, hay algunos fundamentos que son importantes, hay otros que no tanto. Yo naturalmente me enfoco, ¿verdad?, en lo que vi que es importante para este Puno. Yo le aconsejo que todas esas cosas que le den curiosidad la anoten por ahí y después que usted salga del examen busque todo lo que usted quiera. Mientras tanto, no se me salga de ahí. Nuevamente, no es fomentando la mediocridad. A mí no me gusta eso, pero fue un mindset que tuve que desarrollar para los dos exámenes. A mí no me gusta eso. Tuve que obligarme a hacer así, porque si no, terminaba muchas veces confundiéndome o buscando vainas que yo creía que entendía, no la entendí, terminaba poniendo preguntas malas, pendejamente. No, yo pensaba que era importante porque, o sea, como yo vi el otro día que había un asunto como con los neutrófilos y las plaquetas, no me acuerdo ahora en qué patología era, que había como que los macrófagos, los neutrófilos estaban como dentro de la plaqueta y eso hacía, o de los glóbulos rojos, perdón, y eso hacía el enlargement. Yo creo que era en anemia macrocítica. Megaloblástica. O sea, el vitamina B12, que también produce lo que tú dices,
Y también van a encontrar que los neutrófilos van a tener multilóbulos. Eso es lo que estoy diciendo. Exacto, o sea que por eso va a haber un agrandamiento. Entonces yo dije, pero cuando viene a ver que lo que... Aquí le llaman Guillain platelets, pero eso es un clumping de plaquetas. O sea, el clumping no es, se ve así como una plaqueta gigante, pero son muchas mierditas pegadas. O sea, no es... no fue que se le metió nada adentro. O sea, eso es lo que quería saber realmente. Hasta donde llega mi conocimiento de mortal, como mencioné anteriormente. Bien. Ok. Entonces, déjame ver si vemos primero esto. Vamos a ver primero esto. Y después venimos para acá. Ay, Dios mío. Qué cáncer con estos temas. Pero si ustedes supieran que estos temas son como medio salvajes, pero a mí, no sé, me gustan. Son interesantes. Aunque realmente más interesante es cuando cuando te sale una pregunta de esa desgracia y cada opción es una vaina de esta. Son divertidas. Miren, DIC, yo creo que se lo he mencionado varias veces. Eso lo vamos a ver en OB. ¿Qué me interesa que sepan? Miren, DIC es lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen aquí vascular. Imagínense que aquí en sangre usted tiene cualquier sustancia que activa constantemente tanto la cascada de coagulación como el clumping, la agregación plaquetaria. Esa sustancia puede tener dos características, como mencioné. O directamente activa estos señores. Por ejemplo, el ejemplo clásico es ¿cómo se llama esto? Amniotic fluid. Una de las complicaciones de C-section, de cesárea, es que si salen muchas proteínas dentro de todo el componente que se mezcla entre sangre materna y fetal, si salen muchos componentes ajenos, raros, sobre todo de daño tisular de la placenta a la célula, a la circulación de la madre, esos elementos pueden causar una constante activación de los factores de coagulación y de la agregación plaquetaria. Dentro de esos también está el amniotic fluid. Entonces, ¿qué sucede? Estos elementos que entran acá se encargan de ocasionar, por ejemplo, vamos a decir que aquí se llena de plaqueta alrededor, se forma un trombo aquí. Por aquí adelante, otro trombo. Donde sea que pasen esas sustancias que se filtraron, van a formar trombo. ¿Qué sucede? Eso causa algo llamado ¿cómo es que se llama? Dios mío. Coagulopatía por consumo. Es que eso se llama. Nosotros vamos a utilizar tanta plaqueta y tantos factores de coagulación que vamos a disminuir la concentración en sangre de estos señores. Y ya nosotros vimos que si nosotros depletamos los factores de coagulación en sangre, ¿cuál es el efecto que eso tiene sobre los tiempos? Se van para arriba todito, porque usted está consumiendo todos los factores de coagulación. Y el hígado no tiene la capacidad sintética para reponer todos los factores de coagulación que se están utilizando. Por eso en DIC usted tiene elevación de los factores de coagulación. Ahora, asimismo, como se activan esos factores de coagulación de manera exagerada, súbita, también se consumen plaquetas. Por eso en DIC usted va a tener aumento del bleeding time, que es igual a sugestivo a pocas plaquetas. Y como se están consumiendo las plaquetas circulantes, va a tener niveles de plaqueta bajos. Eso es DIC. Como le dije, eso puede pasar por muchas cosas. ¿Dónde yo les aconsejo que tengan cuidado? Como le dije, en obstetricia, C-section, cuando ustedes vean de que una mujer, sobre todo miren, pancreatitis, ya ustedes saben que las enzimas pancreáticas pueden liberarse a sangre. Hablamos de ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome.
Si la cantidad de enzimas que se liberan es mucha, pueden causar DIC, sobre todo si esas enzimas comienzan a dañar endotelio vascular de manera diseminada también. Como dije, obstetrics, si fue complicado el parto. Naturalmente sepsis. Ya nosotros vimos que sepsis a veces acá en sangre se liberan algunos factores, algunas proteínas que pueden también causar daño endotelial difuso. No tenemos que hablar de snake bites. Cada vez que ustedes vean que una persona tiene alguna patología de base relacionada a estas y de manera súbita comienza a sangrar por donde tiene un catéter, de que le están pasando un suero salino y comienza a sangrar por ahí de la nada, o un sangrado gastrointestinal de la nada, o comienza a sangrar por la nariz o por la boca de la nada, y tiene alguna de estas patologías de base, piensen DIC. Sobre todo si le dicen que los tiempos están aumentados, al igual que el bleeding time y consumo de plaquetas. Considérenlo como un... ¿cómo se llama esto? Considérelo, como hablamos anteriormente, una coagulopatía por consumo. Cada vez que usted vea tiempos elevados, bleeding time elevado y plaqueta para abajo, DIC hasta que se demuestre lo contrario. Es uno de los diagnósticos que hay que buscar. Sencillo como eso. Coagulopatía por consumo. Fíjense, von Willebrand disease. Ya nosotros vimos que el von Willebrand, ¿qué era lo que hacía el von Willebrand? Nosotros aquí teníamos endotelio. Vamos a decir que aquí está el daño. Se adhiere al endotelio dañado y hace que las plaquetas como que se unan a las plaquetas, como aquí uno y uno. Colágeno, ¿verdad? Aquí se pega el factor de von Willebrand. Y aquí nosotros tenemos la plaqueta que tiene un receptor que se llama GP1B. 1B. Entonces, ya nosotros vimos aquí a Bernard Soulier. Lo que estamos viendo es ahora, en vez de tener deficiencia de GP1B, deficiencia de factor de von Willebrand. Entonces ya ustedes saben que es una enfermedad que tiene una presentación parecida a la de Bernard Soulier, porque es en el mismo sitio donde está el problema. Por ende, lo que vamos a encontrar es aumento del bleeding time. No se van a poder pegar a la plaqueta, no van a poder pasar por el proceso de adhesión, adhesion. Pero yo vi como que hay un conteo normal de plaquetas, pero no hay adhesión, pero aquí también, en Bernard Soulier teníamos... ¿Dónde está Bernard Soulier? En Bernard Soulier, miren, aquí dice normal o para abajo. Lo más normal es que estén normales. Y de hecho, aunque ustedes ven aquí diga que te baja, eso es falsamente baja. ¿Por qué? Porque tenemos el clump de platelets. Regularmente lo van a reportar como normal. Entonces, y también hay otra cosa. Cada vez que ustedes vean una patología donde está diga que puede estar bajo o alto, eso no es importante. O sea, eso no le indica nada. Porque puede ser de cualquier forma, no es característico. De esto no se me pasó, por si acaso lo vamos a hablar ahora. Immune thrombocytopenia. Entonces, en von Willebrand factor, literalmente vamos a tener daño en el mismo sitio donde Bernard Soulier. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo le mencioné hace un momento que regularmente... Perdón. Eso mismo, que vamos a tener un aumento de la PTT porque está adherido al factor 8. Al factor 8, exacto. Si bien es cierto, el problema está aquí, no está directamente relacionado a los factores de coagulación. Siempre que usted tenga afectación de von Willebrand, va a tener afectación también del factor 8. Van de la mano, sencillamente eso, que es lo que usted está viendo aquí. Ahora, lo mismo que le mencioné hace un momento, eso puede pasar, pero no siempre es así. Ahora, como le he mencionado en otras circunstancias, es muy común que en este examen, cuando tú tienes patologías que son muy similares, como von Willebrand versus Bernard Soulier, siempre, como yo le dije, cuando le pongan el versus,
te van a dar algo que te indica de un lado a otro. Te van a decir o la plaqueta tan gigante, o te van a decir las plaquetas están normales y hay aumento del PTT. Ahí sí toma relevancia. Pero generalmente, como les mencioné en su momento, cuando ustedes vean un laboratorio que tenga ambivalencia, eso no es tan importante. Como mencionamos anteriormente. Ajá. Una pregunta, Jordano. Yo sé que tú lo mencionaste, pero se me escapó y quiero tenerlo claro. En el Bernard-Soulier está el test de Ristocetina. ¿Está positivo o negativo? Negativo. Ok. Gracias. Ristocetina es que cuando, o sea, positivo es que cuando tú lo das hay clon de plaquetas. Pero como hay problemas, y lo mismo acá. Por ejemplo, aquí también, si tú das ristocetina, ¿cómo te va a dar? Negativo. ¿Por qué? Porque ristocetina habíamos dicho que lo que sacaba era el factor de von Willebrand, de los cuerpos de Weber-Palade de aquí. Ajá, por eso que quería estar clara. Igual, es lo mismo, por eso le dije, consideren Bernard-Soulier como y von Willebrand como versus. Por eso le dije, tienen que concentrarse en las diferencias. DIC hablamos. Entonces, vamos ahora a mencionar immune thrombocytopenia. Miren, immune thrombocytopenia es muy interesante. Muy interesante. Yo creo que me llegó a salir una pregunta de esto. Si no me acuerdo, era platelet count y bleeding time. Miren, esto es muy interesante. Immune thrombocytopenia. Cuando usted tenga una gente que tenga la plaqueta para abajo y el bleeding time para arriba y nada cuadre, immune thrombocytopenia, así de sencillo. Tiene que sospechar de immune thrombocytopenia cuando nada cuadre. Es un diagnóstico, considérelo un diagnóstico de exclusión. Sencillamente eso. Sencillamente eso. ¿Por qué es importante mencionarla? Porque, como es un problema autoinmunitario, el tratamiento es inmunosupresor. Mira, ese fármaco yo nunca lo había visto de nuevo. El Trombopac, Lolazo. O bueno, no lo había visto. Este sí, Romiplastin, pero este no, el Trombopac. Ese sí. Eso es importante. Si acaso lo que le pueden mencionar a ustedes es esto. Regularmente cuando usted encuentra una alteración de la función de las plaquetas y no hay una causa aparente, lo que sigue es investigar la fuente, que es la médula ósea. Si usted ve que usted tiene la plaqueta baja y aumento de los megacarocitos en bone marrow, eso significa que el bone marrow está trabajando bien y que el problema está afuera. Consideren ese aumento de los megacarocitos como el aumento de los reticulocitos en anemia regenerativa. Eso es lo que les indica, eso es lo que significa eso. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas? Yes. Como siempre, fíjense que nosotros nos enfocamos en versus. Posiblemente algo que le pueda servir a ustedes para sospechar de immune thrombocytopenia es que regularmente es un trastorno secundario. ¿Qué sí le puedo decir que es importante de aquí? O por lo menos en mi experiencia, HIV, que pasa por desapercibido. Me llegaron a salir preguntas donde tú tenías disminución, lo único que tenía el paciente era disminución de plaqueta y ya. Y todo estaba normal. Y como le mencioné aquí, de que un extendido de bone marrow normal, o sea, normal digo que presentaba respuesta, de que aumento de megacarocitos. Tú dices, ven acá, pero la médula está bien. La plaqueta tan para abajo y ya. Y en la historia escondido en un ladito, que él tiene como de que 5 años con HIV. La respuesta, hay condiciones que están asociadas con immune thrombocytopenia, HIV. Entonces, ¿qué yo creo que sería importante aquí? Las causas. Cada vez que a ustedes le presenten un caso, como le dije, donde usted tenga plaquetas bajas, bleeding time alto, y como que no le den ningún otro hallazgo, busquen asociaciones. Si ustedes ven que tiene VIH, alguna patología viral, autoinmunitaria, o ¿cómo se llama esto? O algún cáncer, piensen en immune thrombocytopenia. Ya.
Fuera de ahí no van a encontrar más nada. Pero por eso le dije hace un momento, cuando usted ve un caso salvaje donde como que nada le cuadre, piensen en mi trombocytopenia. Pero el de VIH no se me va a olvidar nunca por eso. Porque Ay, me Dios. salió y yo, el diablo, ¿y qué es esto? Y Tú después sabes yo dije, que, mira. que yo vi en Anki que hay una flashcard ahí que dice como que aquí en este trastorno la plaqueta están por debajo de 50,000. Eso es para diferenciar trombosis y trombocitopenia púrpura y... Ajá, ok. De hecho, ni siquiera es para... Mira que lo que pasa. Hay algo, sobre todo por ejemplo en embarazo. En embarazo y hay otro que se llama HIT, creo que lo vamos un poquito más adelante, que se llama, Dios mío, Heparin Induced Thrombocytopenia, que se divide en tipo 1 y tipo 2. Y como tú regularmente diferencias inicialmente si es tipo 1 o tipo 2, es el conteo de plaquetas. Ok. Y en Pero embarazo también. Ajá. pero en VIH, por ejemplo, bajan así tanto como a 50, menos de 50,000. Pueden bajar. En VIH suele ser waning, como que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Por si acaso. Si bien es cierto el conteo de plaquetas, si no mal recuerdo, es de 250,000 a 450, 500,000. Por si acaso, por si acaso, por si acaso. No hay ningún problema, ningún riesgo. Bueno, naturalmente si tú tienes menos de 250,000, automáticamente tu riesgo de sangrado aumenta. Ahora, el riesgo no es considerable hasta que se alcanza las 50,000 plaquetas. De hecho, el threshold para tú saber si tú puedes operar o no a un paciente es 50,000. Si tiene más de 50,000, perdón, tú lo operas igualito, como que no está pasando. Si tiene menos de 50,000, ya ahí sí tú consideras platelet transfusion antes de, por si acaso. Ok, yo pensaba que 50,000 era crítico, casi. Bueno, tú puedes Casi decir, desangrándose. realmente no es lo ideal estar menor de 250, pero ya de que sangrado espontáneo, de hecho, es a partir de 30K de plaqueta. De 50 a 30K es donde tú tienes de que riesgo de sangrado espontáneo, pero antes de eso, relativamente normal. Nuevamente, no es lo ideal, estamos hablando de riesgos. Sí, sí. No es que el tigre va a estar totalmente normal, Yo he puede ser que le salgan visto, su yo he visto pequeño. yo he visto gente con 10 de plaqueta aquí en República Dominicana con dengue. Y no ¿Qué? sangra, sin sangrar, de verdad. Ay, Dios mío. Hija de un profesor que me daba clase en el internado, en el PINA, la tenía en 10 la plaqueta y no sangró. Pero hay que ver si estos resultados de ese laboratorio son buenos también, porque yo no confío. Eso pensó todo el mundo. Como que una morcilla entonces, muchacha. Pues sí, una morcilla andando, póngale un chin de sal. Claro, pero Dios. Un chin de sal y ya. Sí, porque también está el asunto del muestreo. ¿Cómo era que se llamaba ese finding? Yo lo mencioné a ustedes, eso se llama Relative Thrombocytopenia, si no mal recuerdo, que es eso es, Dios mío, no era así que se llamaba. Mira, y de hecho puede pasar incluso con el EDTA. EDTA platelet, míralo ahí. Platelet clumping. Míralo ahí. EDTA induced thrombocytopenia. A veces, eso me pareció muy interesante. Miren acá. Por ejemplo, eso que ustedes están viendo ahí es como una célula gigante de Bernard-Suriel, pero realmente lo que es un reguero de plaquetas junto. Eso es un artefacto que puede dar por el uso de DTA. Habría que considerar eso en ese paciente también. ¿Y qué es lo que es DTA? O un anticoagulante, lo que tienen los tubitos, los moraditos. Tú sabes cuando sacan sangre, la necesitan pues así, fluida. A los tubitos le ponen EDTA como un anticoagulante que lo mueven el tubo. Ya. Okay. Entonces, pero puede ser también que puede ser que era un 100 y le pusieron un 10 por equivocación. Exacto. Todo es posible. Es verdad. Todo es posible. Pero eso podría ser. También quizá que no estuvo bien manejada la muestra. A veces le llevan la muestra a todo coagular y agarran un chin de arriba. Sobre todo son pacientes difíciles de sangrar. O por ejemplo en ese, que tú no le quieres meter otra aguja. Tú sabes, y si la muestra está dañada, la dan para allá.
Déjame ver. Miren, esto lo vamos a dejar aquí. Primero vamos a abordar esto y vamos para allá. Mírenlo aquí. Esto yo lo había mencionado en estos días. De hecho, me parece que fue Rafael que habló de TTP. Yo le mencioné, mírenlo aquí, Adam TS. Miren, un versus clásico también del Step 1 es esto. Hemolytic Uremic Syndrome, trombosis trombocitopenic púrpura. Ya nosotros sabemos que míralo aquí, que el Hemolytic Uremic Syndrome regularmente es precedido por un proceso gastrointestinal diarreico. Diarrea. Sobre todo, ¿verdad? E. coli, le dije que tienen que aprenderse ese estereotipo. O157H7. ¿Alguien se acuerda cuál era el factor de riesgo para infectarse con este serotipo de E. coli? ¿Tipo de sangre o No, el tipo de exposición, o sea, ¿qué era lo que comían? Tacos, jugo de carne, carne de vaca undercook. Cada vez que ustedes vean de que un niño que estaba en una parrillada, que le dio una diarreíta, que se le quitó y que 2 días después tenía ictericia, el hígado explotado. El hígado no, perdón, los riñones explotados, ictericia, hemólisis. Piensen en Hemolytic Uremic Syndrome. Entonces miren, TTP y HUAs, considérenlo el mismo espectro patológico. De hecho, miren acá. Comparten las características. Como le mencioné en estos días, cuando salió a relucir el tema, TTP es una pentada. La pentada, mira qué chulo está aquí. Dios mío, ya uno no tiene que hacer mucho en esta vida. Trombocitopenia, MIHA, microangiopática hemolítica anemia, kidney failure, más que fever, neurologic symptoms. Pero esto está entre la pentada. De ahora en adelante, miren, esto, yo considero que este diagnóstico es difícil. Porque es que los cuadros de TTP son... Tú de verdad tienes que saberte bien esta patología. De verdad que sí. Porque te ponen un paciente con ictericia, que tiene la creatinina alta. No te dicen acute kidney failure, sino te ponen la creatinina alta en condía. Te dicen que te ponen la plaqueta que está baja, te ponen un blood smear que te enseña los helmet cells, o te dicen que la aptoglobina que está baja. O sea, te lo esconden como súper escondido. Y aparte de eso te dicen que los últimos días que el paciente que ha tenido alteraciones de conciencia, te meten la fiebre para hacerte pensar de que hay algún problema infeccioso de base. Esto sí hay que diferenciarlo bien. De la manera más fácil de usted diferenciar TTP de Hemolytic Uremic Syndrome es esto. Regularmente hay un episodio diarreico, regularmente con sangre, disentería, que regularmente se resuelve solo, antes de que se desarrolle Hemolytic Uremic Syndrome. Hemolytic Uremic Syndrome, como les dije, miren, cada vez que ustedes tengan, sobre todo un niño que tuvo alguna exposición a carne de vaca, que tuvo su blood de diarrea, o sea, su disentería, que fue autolimitado, o sea, no tuvieron que ir al médico, eran esa sanguinolenta, pero a la semana se le quitó solita, y par de semanas después, acute kidney failure. Acute kidney failure, ustedes saben que aumento de creatinina, aumento de urea, aumento del boom. Aparte de eso, una crisis, una microangiopática, una MIHA. Microangiopática, ya nosotros dijimos que era aptoglobina baja.
Dijimos que era esquistocitos o helmet cells en sangre. Miren aquí, helmet cells, esquistocytes. Cada vez que ustedes vean, yo le hablé de eso, de unos eritrocitos que se ven como desbaratados. Piense en microangiopática hemolítica anemia. Le voy a explicar un poquito ahora de la fisiopatología del MIHA. Y luego de eso, plaquetas bajas. Miren, MIHA, la fisiopatología del microangiopática hemolítica anemia es muy interesante. Esto sucede es microangiopática, microangio, capilares. Esto sucede en capilares. Miren, la Shiga-like toxin lo que hace es, principalmente los capilares, que causa daño endotelial. Difuso. Daño aquí, daño aquí, daño aquí, daño aquí, daño aquí, daño aquí. Entonces, aquí vienen y se pegan un clump de plaquetas. Otro clump de plaquetas. Otro clump de plaquetas. Otro clump. Y así. ¿Qué pasa con esta serie de clompeos? Que cuando vienen los eritrocitos por acá, los capilares, que ya son pequeños, de hecho, los eritrocitos para pasar por un capilar tienen que deformarse. Es uno de los problemas que sucede en sickle cell disease, que los eritrocitos pierden la capacidad de deformación. Pues imagínense ahora cuando tienen que pasar por un sitio más pequeño de un sitio donde ya ellos tenían que exprimirse para pasar. Y de manera irregular, porque estos son clumps de plaquetas. Entonces ya nosotros vemos por qué hay trombocitopenia en hemolytic uremic syndrome. Lo segundo, cuando los eritrocitos pasan por aquí, ustedes saben, de granado, de baratado, pasando a millón por ahí. Por eso es que ustedes ven aquí que ellos salen rotos, anormales. Se pierde la figura normal eritrocitaria cada vez que pasen por aquí. Cada vez que pasan por aquí. Por eso que se llama microangiopathic hemolytic anemia. Es una anemia hemolítica por trauma mecánica. Esa es la fisiopatología del MIHA. Ahora, cada vez que usted tenga a un paciente que no tenga historia de disentería, que tenga esta misma presentación, más fiebre, más altered mental status, piense en TTP. ¿Cuál es la diferencia en TTP? Que en TTP lo que hay es una deficiencia de ADAMTS. ADAMTS 13. ADAMTS es una metaloproteinasa que se encarga de mantener bajo control de la degradación del factor 8, que es un factor procoagulante. Entonces, si usted no tiene ADAMTS, no puede controlar los niveles de factor 8. Si se le acumula mucho factor 8, eso es igual a formaciones espontáneas de platelet clumps. ¿Qué pasa con estos platelet clumps? Pasan lo mismo. Ocluyen a los capilares. Cuando vienen estos señores por aquí, se desbaratan. Mija, es lo mismo por causas diferentes. Eso es trombotic trombocitopenic púrpura. ¿Estamos claros con eso? Sí, yo estoy cansada ya. Hasta yo. ¿Qué sucede? Fíjense que aquí en estas dos patologías nosotros tenemos activación de la adhesión plaquetaria y utilización de factores de coagulación. Este mismo patrón nosotros lo vimos en DIC. DIC. ¿Qué es importante de acá? Estos dos procesos que describimos acá tenían involvement directo con las plaquetas. Y en el caso de TTP, trombotic trombocitopenic púrpura, era que el factor excedente 8 propiciaba este proceso. Pero aquí en ningún momento se utilizaron factores de coagulación. Eso es importante. Cada vez que ustedes vean también
este patrón, pero vean aumento de los tiempos, olvídese de esto y piensen en DIC. Porque en DIC nosotros vimos que no era solamente clumping de plaquetas, sino consumo constante de factores de coagulación. Es una diferencia importantísima también. Fíjense, ¿por qué es importante diferenciar entre TTP y Hemolytic Uremic Syndrome? Porque miren cómo es el tratamiento, totalmente diferente. Totalmente diferente. Hemolytic Uremic Syndrome, lo habíamos mencionado en microbiología, no se da tratamiento. Porque si usted comienza a matar toda esa bacteria que están secretando, todo ese coli que está secretando Shiga-like toxin, usted exacerba el cuadro. El tratamiento es supportive. La mayor dificultad que ustedes van a tener con estos cuadros va a ser cuando le pregunten qué hacemos con este paciente. Y usted diga, coño, pero esto. ¿Qué hacemos? El tratamiento es muy diferente. ¿Estamos claros entonces con esto? Nuevamente, creo que nunca les había dicho esto. Tienen que tener mucho cuidado con TTP. Es un diagnóstico, yo considero que es un diagnóstico súper salvaje. Porque la naturaleza de la cantidad de hallazgos y de la clínica lo hace incómodo. Imagínense 2 párrafos diciéndole una historia de que primero que le dolía aquí, después que tenía fiebre, que se encontró la hemoglobina baja, la plaqueta que estaba normal y que ahora bajaron un chin. Ese lío, que la creatinina escondida por ahí, no te dicen que mire, tiene la creatinina alta. Los laboratorios kilométricos, la creatinina está un chin elevado, y que 1.6, 1.8. O sea, yo considero que es complejo el diagnóstico de esto. Ajá. Hello. No, está bien. Ya, el lunes seguimos con esto. Miren, yo les recomiendo extremadamente fuerte que este fin de semana no avancen con el material hasta que ustedes revisen estos temas bien. Que como ustedes ven, nosotros en este chin de página vimos ¿cuánto? Como 20 patologías. Sin hablar, ¿verdad?, de los conceptos. En lo que nosotros vamos por aquí hemos visto probablemente de 20 a 25 patologías. En conjunto me refiero. Y son patologías importantes. Como ustedes ven, todo igual pero diferente. Es sumamente importante. Lo mejor que cuando usted se aprende esto es fácil. Son puntos regalados. El problema es llegar ahí. Este fin de semana, como le dije, a partir de mañana, concéntrense en sentarse y revisar todo lo que hemos visto. No le pase por arriba. Que a diferencia de microbiología, esto no es solamente memoria, es comprensión. Tiene un poquito más de complejidad. En micro yo sí le dije, háganse loco, lean esa vaina y después ustedes se dedican a eso. Porque micro es literalmente quitando, ¿verdad?, los procesos que vemos en virología y algunos mecanismos de resistencia de adquisición de mutaciones, de conjugación, bla, 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 ahí en bacterias, de transformación. Después de eso, todo lo otro es para adelante y ya. Aquí sí tienen que entender cosas. No le pasen por arriba estos temas. Revísenlo bien el fin de semana por si aparece cualquier duda también. Porque son puntos regalados. Si aprovechan el tiempo y el material. ¿Estamos claros? Yes, sir. Así que aprovechen el material. Como le dije, no se descuiden con este asunto. Y nada, cualquier cosa griten. Rosana, quédese. Naturalmente.